Bueno, buenas tardes. En primer lugar, la doctora Gloria Páez y yo estamos encarando este proyecto en conjunto con un grupo de colaboradores y vale la pena recalcar en primer lugar, gracias al CARI por el apoyo que nos brinda para encarar este proyecto conjunto entre dos comités, el agrario y el de asuntos asiáticos, y la oportunidad también para difundir este trabajo que estamos haciendo. Lo importante de este trabajo que estamos haciendo son encarar dos temas principales que hay en China hoy día, el de seguridad alimentaria y el de sanidad de los alimentos, que son dos temas totalmente diferentes, pero sin embargo apuntan a lo mismo en cuanto a lo que nos respecta a nuestro comercio exportado, nuestra posición, como decían recién un poco en los comentarios, de generar nichos de mercado y cosas un poco diferentes. Como decía Jorge, lo que estuvieron esta mañana en el seminario, ponerse un poco los anteojitos chinos para poder entender cómo piensan en China. Y la idea de encarar estos dos temas, son dos temas que preocupan mucho en China hoy, entonces ponernos en el lugar de ellos, qué es lo que preocupa y qué es lo que podemos hacer nosotros a futuro al respecto. Para empezar entonces vamos a clarificar un poco los dos conceptos. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de garantizar el acceso físico y económico a los alimentos básicos. Y esto se refiere a tres conceptos fundamentales: la disponibilidad de los alimentos, la estabilidad en la oferta de los mismos, la obtención de los mismos y el acceso a estos alimentos. Y cuando hablamos de sanidad de los alimentos es algo totalmente diferente, es el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos. En este sentido, yo voy a hacer una introducción primero más general, y la doctora Páez va a hablar más en particular del tema de protocolos sanitarios y la parte más de comercio en sí. En cuanto a mi introducción, yo voy a hablar de los cambios que se generaron en China hacia afuera y hacia adentro de China, que son los que determinaron un cambio tanto en la cantidad de la demanda de consumo como en la calidad de la misma. Cuando hablamos de cantidad nos vamos a estar refiriendo indirectamente a la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de la calidad, a la identificación de algunos nichos de mercado que decíamos, y de la mayor exigencia que se ha generado por parte de los consumidores en China en los últimos años. Estos datos, casi todos los que estamos acá los hemos escuchado alguna vez, es solamente a modo de introducción. Es el crecimiento de China hacia afuera en las últimas décadas. Esto que hablaba un poco Jorge Castro esta mañana, de la irrupción de China como un gran actor a nivel internacional, comercial en el mundo. Como todos sabemos, China es la segunda economía a nivel mundial. El año pivote en la economía china, más allá de que a partir del 78 se inició el proceso de apertura, fue el 2001, con la entrada a la Organización Mundial de Comercio, que coincidió con el plan quinquenal, y la estrategia que se llama el Go Out, que es cuando realmente China pasa a ser un peso pesado en el comercio internacional. Y en entre el periodo de apertura y el 2010, el crecimiento del PBI China superó el 9% anual. El comercio total de China pasó de representar solamente el 9% del PBI al 65%. Y el sector agrícola pasó de un 40% del PBI a un 10%, mientras tanto el sector industrial incrementó de un 20 a un 55% de la participación, y el sector servicios de un 6 a un 36%. Esto es para dar un pantallazo de qué fue lo que pasó de China puertas afuera. En cuanto a China hacia adentro, vamos a hablar de varias tendencias. En primer lugar, la población bajo la línea de la pobreza en China bajó del 85% al 16% entre el año 81 y el 2010. La línea de la pobreza se define es $1.35 por persona. Así como la pobreza bajaba, el índice de Gini, que muestra la disparidad de ingresos entre los sectores más pobres y más ricos de un país, que se marca entre 0 y 1, subió en ese mismo periodo de 0,27 a 0,47. Y los ingresos, la diferencia de ingresos urbanos y rurales se triplicó. Y lo que importa para los cambios en la demanda de bienes de consumo de China son el surgimiento de tres fenómenos, uno de los cuales lo habló un poco Ernesto hace un rato. El primero es el surgimiento de la clase media china. La clase media china hoy es más de un 20% de la población.
y esto no es un dato menor, significa que son unas 300 millones de personas, con lo cual si uno, imaginando pensar o repensar alguna estrategia comercial, no apuntara al sector de clase media, son 300 millones de personas, no es poco. Por otro lado, el surgimiento también de una clase de millonarios, multimillonarios, ultra ricos y mega multimillonarios, que es a lo que se refería Ernesto. Este es el reporte, acá aparece este Chinese Millionaire Wealth Report, o el Hurun Report, que está en la página web, que de hecho es muy interesante, y en el que lista la cantidad en cada una de estas categorías. Los millonarios son, como bien decía Ernesto, más de 10 millones de renminbi, que es 1.600.000 dólares, y en la categoría más alta, la de mega multimillonarios, que son más de 10 billones de renminbi. Dentro de esta categoría, para dar un perfil del millonario, de estos de 1 millón de millonarios, también lo mencionó Ernesto, el promedio, la edad promedio son 38 años, el 50% de esta categoría de millonarios tiene entre 31 y 45 años, el 70% son hombres y el 43% tienen título de maestría o superior. Entonces da un perfil de qué tipo de consumidor es esta categoría de millonarios. Y el último gran fenómeno que ha surgido es el proceso de urbanización en China, que pasó del 18% en el año 78 y superó el 50% hace poco. Y acá tenemos dos gráficos que muestran la tasa de urbanización creciente en el de abajo, y en el de arriba se ve que la población rural, que era muy superior en el año 78 a la población urbana, fue disminuyendo hasta hoy día la población urbana es mayor que la población rural. Y esta es una tendencia que, además de ser interesante por la cantidad de población que está involucrada, como saben, 800 millones de personas formaban parte del sector rural en el año 78, y ahora todavía son 600 millones. Pero es una tendencia que es dinámica y que el gobierno chino tiene el objetivo de para el año 2050 alcanzar una tasa de urbanización del 60%. Que con lo que vamos a ver ahora, los distintos cambios en los patrones de demanda de consumo que significó esta tasa de urbanización, implica a futuro cosas muy interesantes. Bueno, las tendencias que se observan en cuanto a los efectos que produce este incremento del ingreso en China es que la demanda de todos los productos es sensible al incremento de ingreso, salvo en el caso de los granos y del licor chino. Son los dos bienes inferiores que cuando sube el ingreso baja el consumo de los mismos dentro de la canasta de consumo china. Los demás productos se incrementan todos a medida que se incrementa el nivel de ingreso. Y en particular, todos los productos que tengan que ver con carnes. De hecho, en el año 2010, China tiene el 50% del consumo mundial de carne de cerdo, el 30% del consumo mundial de carne de vaca y el 30% del consumo mundial de leche. Y se espera que para el año 2050 sea el mayor mercado de leche del mundo, superando a Estados Unidos. Y hablando un poco de la composición de canasta de consumo, justamente a raíz del mayor consumo de carne, si comparamos el año 90 con el año 2005, la proporción entre carbohidratos y proteína de la dieta china varió muchísimo. Empezando con 70% de carbohidratos y 10% de proteínas en el año 90, la proporción de carbohidratos bajó a 59, la de proteínas subió al 12. Y dentro de la proporción de proteínas, las de origen animal pasaron del 2 al 5%. En cuanto al consumo de granos per cápita, como les decía, es un consumo que a medida que sube el ingreso baja el consumo de granos per cápita, y esto se ve en estas cifras donde bajó tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Pero esto se dio más aún en áreas urbanas. Y en cuanto al consumo de carne, subió tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, pero más aún en las áreas rurales. Consumo de productos acuáticos, de huevo, leche y otros lácteos, subió 50% en ambas áreas. Y es de destacar
que a pesar de que el consumo rural subió, los niveles de consumo rural de hoy día son similares a los niveles de consumo urbano del año 82. Con lo cual, y hablaba hace un ratito de el proceso de urbanización, que es dinámico y que va a seguir aumentando, es un dato para tener en cuenta. Lo que decía un poco Jorge Castro hoy a la mañana, de que cuando se equiparen un poco en los sectores urbano y rural, va a haber una mayor demanda de ciertos productos. Sí, y también lo que justamente se hablaba esta mañana de la reunión del plenario chino de este fin de semana, de que uno de los grandes temas a reformar es el tema del proceso de urbanización, el tema del hukou, el registro interno, de darle a los migrantes los mismos derechos que a los residentes urbanos. Esto es cómo ha disminuido el porcentaje de la tierra arable en China en los últimos años, sobre todo desde el 2000 al 2005 disminuyó muchísimo, hasta que a mediados del 2005 se propuso realmente hacer un esfuerzo y que no disminuya más, porque lo que se ve en rojo se estima que es para obtener seguridad alimentaria en China. Es lo mínimo. Si uno baja de las 120 millones de hectáreas, China no consigue esa seguridad alimentaria que necesita. Esta disminución se dio principalmente por un proceso de desertificación y también de urbanización. Fue el proceso de urbanización el que impactó en esta cantidad de tierra arable en China. Vale recordar que la población de China comprende el 21% de la población mundial, pero solamente tiene el 9% de la tierra arable a nivel mundial. Y en cuanto a saltando el tema de seguridad alimentaria, como les decía, y la preocupación por la tierra arable, pasamos a otro tipo de preocupaciones, que es el tema de la sanidad de los alimentos, que era lo que les hablaba al principio. Esto es una encuesta que se hizo en la cual muestran los temas que más preocupan a los chinos hoy día. Y yo marqué en rojo lo que es la sanidad de los alimentos y en verde lo que es la sanidad de los artículos medicinales. Que eso en una próxima diapositiva van a ver por qué lo nombro aparte. En cuanto a la sanidad de los alimentos, si bien no es el ítem que preocupa más en la lista, porque es solamente un 38%, hay algunos ítems como la corrupción 53%, los precios que suben 59%, pero es el rubro que más creció en importancia en los últimos años. Desde el 2008 hasta el 2013 fue el mayor cambio en la preocupación de China. Y dentro de en el gráfico de la derecha se ve que además preocupa más a la gente joven, preocupa más al rango de 18 a 29 que a los demás, preocupa más a aquellos de mayor ingreso y preocupa más a los sectores urbanos de la población. Y lo mismo, la seguridad de la medicina, como les decía, también replica el mismo patrón. Algunos de los escándalos alimenticios más sonados en China en los últimos años los dividí en dos. En uno, todo lo que tuviera que ver con la leche, que Ernesto ya habló de algunos. El más famoso de todos fue el 2008, el caso de la leche infantil adulterada con melanina, que murieron varios bebés y coincidió además con los Juegos Olímpicos. Leche adulterada con proteína de pollo hidrolizada, estos dos es para aumentar el contenido proteico de la leche. Y leche infantil con altos niveles de mercurio el año pasado. Y por otra parte, puse lo de los cerdos con esteroides, que también es para reducir el contenido graso y aumentar el contenido proteico de los cerdos. Los cerdos que se encontraron flotando en el río, estos son los últimos dos de este año, que flotando en el río Huangpu en Shanghai, con lo cual generó incertidumbre, primero porque habían muerto los cerdos y segundo, qué hacer con el agua que se usa en la ciudad de Shanghai, que se abastece justamente del río. Y el último, el fraude con las carnes de rata en mayo de este año. O sea que viendo esto uno se da, sobre todo con el tema de la leche, uno se da un poco una idea de por qué desde el 2008 al 2013 hubo un incremento en la preocupación por la sanidad de los alimentos. Y otro dato
al respecto es el número de tweets sobre seguridad de los alimentos en 2 redes sociales chinas. ¿Y por qué justamente subió mucho el año pasado, a fines del año pasado? Hubo dos casos muy puntuales. El primero en abril, y esto tiene que ver con lo que yo les mencionaba de la seguridad de la medicina. En abril del año pasado se descubrió que la gelatina que se usa para recubrir las píldoras medicinales tenía cromo. Y además esta gelatina se usaba para distintos preparados, yogures y otros alimentos, pero sobre todo para usos medicinales. Entonces esto fue un gran escándalo y por eso además coincide justamente con este incremento de los números de tweets. Y por otro lado, en noviembre también hubo un caso de huevos falsos. Aunque parezca raro, sí había huevos falsos que estaban hechos con, y lo anoté para no olvidarme, la parte de adentro con resina, pigmentos, coagulantes y almidón, y la parte de afuera estaba hecha con carbonato de calcio, cera y otras cosas más. Aunque no lo crea, es así. Y de hecho, en la primera mitad del año pasado, la agencia de noticias Xinhua reportó 15.000 casos de productos alimenticios de calidad subestándar. O sea que este es un tema que realmente preocupa mucho. Sobre todo, además, con lo que decía antes, esto va ligado al incremento de los niveles de ingreso, ¿no? Para darles también otra idea, hay distintas aplicaciones en Internet. Esta es una aplicación interactiva donde uno cliquea el año y uno cliquea por producto o por zona y va mostrando dónde hubo más escándalos alimenticios y cuáles son, y uno tiene detalles, y tiene desde la carita feliz, que indica que no hubo, hasta la carita triste, que es que hubo algún escándalo importante. Y también en cuanto a tecnología, hay una aplicación que se puede descargar a los iPhones a partir del año pasado, donde justamente uno puede, le llega información de los distintos escándalos alimenticios. Y de hecho, en la primera semana en la que se dio a conocer esta aplicación del iPhone, se descargó más de 200.000 veces. O sea, muestra el gran interés que hay por el tema. También esto es sacado de los distintos medios chinos, a pesar de que los de la parte de arriba están en inglés, son todos del China Daily, los que están arriba, y los de abajo, como ven, están en chino, o sea que justamente es lo que ellos mismos están pensando del tema. Y bueno, el de arriba es el perro amenazando los escándalos, amenazando a la gente de supervisión, el bebé confundido con las leches, con qué leche tomar, la familia que se sienta a la mesa y realmente no sabe qué es lo que está comiendo, y después los de abajo distintos aditivos que se le ponen a las comidas, la señora que va con la canasta de compras y la rodean la carne, la leche, el arroz, distintos productos así con cara amenazante. Entonces, para ir finalizando, tenemos dos tendencias en cuanto al comportamiento de la demanda de consumo en China. Hay dos tendencias, son las tendencias que pueden llamar más históricas. Una es que la elasticidad precio de la demanda es bastante inelástica. La demanda de bienes de consumo no se ve tan afectada por los cambios de precio, pero sí se ve muy afectada por los cambios en el nivel de ingreso. Y lo que les decía antes, es bastante alta la elasticidad en cuanto a la demanda de granos y a la de carnes. De granos es a medida que aumenta el ingreso, menor cantidad de granos, y a medida que aumenta el ingreso, mayor cantidad de carne. Y por otro lado se observan las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias que se dan, lo que veíamos recién, en cuanto a una mayor preocupación en la calidad y sanidad de los alimentos, un cambio en los gustos y preferencias de los consumidores, y ahí tenemos los distintos grupos, los rurales versus los urbanos, los migrantes, los de altos y bajos ingresos, las clases que habíamos visto de millonarios, ultra ricos, etc. Y también distintos comportamientos como un mayor consumo fuera del hogar, la sustitución por comidas importadas, esto que hablaba Ernesto de que la gente viaja y vuelve con distintos productos y lo van probando, búsqueda de mayor diversidad, productos premium, y después esta incorporación de hábitos de consumo occidentales.
la introducción del consumo de vino, de lácteos y de aceite de oliva, por ejemplo. Y para finalizar, así la dejo a Gloria seguir con la parte de comercio, ¿qué es lo que busca China hoy en el exterior? Siempre hablábamos de los primeros, lo dividí en dos, porque siempre se hablaba de los primeros tres hitos: los recursos naturales, para seguir creciendo, para seguir consumiendo, combustibles y energía para justamente sostener este crecimiento industrial chino, y mercados para colocar las manufacturas que producían y continuar este crecimiento. Pero hoy día se pueden hablar de estos dos factores que fueron los que hablamos hoy: de asegurarse la seguridad alimentaria a medida que la población sigue creciendo, la tierra arable sigue disminuyendo y el proceso de urbanización sigue creciendo, y por otro lado el abastecimiento de alimentos premium, sanos, saludables, y una mayor diversidad de oferta, producto justamente de este incremento de ingresos y cambio de gustos de los consumidores. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer al Comité de Asuntos Agrarios de Asuntos Asiáticos por habernos invitado. Como bien decía el doctor Malena, nosotros pertenecemos al Comité de Asuntos Agrarios y hemos, siguiendo la costumbre de la casa y las invitaciones, trabajamos conjuntamente los comités. En este caso en particular hemos compartido este proyecto, o estamos compartiendo este proyecto sobre seguridad, agregando un tema que, por cierto, es soslayado en la mayoría de las intervenciones cuando hablamos de comercio con China, pero tal vez por lo que veamos ahora, como bien nosotros titulamos un trabajo que hemos hecho, que es una oportunidad y un desafío. Y eso, tenemos la oportunidad por todas las, no voy a repetir, por las diversas intervenciones que hubo en el día de hoy, pero también es todo un desafío, por lo que señalaba Carola, la doctora Ramón recién, en cuanto a las exigencias que tiene China en lo que hace a la sanidad y la salubridad de los alimentos. Esto partiendo también de premisas internacionales que han crecido momento a momento, donde incluso tenemos organismos como la FAO que señalan que la inocuidad y la calidad de los alimentos y la protección del consumidor frente a los problemas alimentarios guardan relación con los derechos humanos básicos. Y además, durante la cumbre de la alimentación del 2002, se destacó especialmente el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, por lo cual los organismos internacionales ponen y han puesto y ponen énfasis en este tema, que no solo le cabe a China, sino que le cabe a todos los países del mundo. Veremos de todas maneras una situación internacional, global, de cómo es el tema de sanidad y calidad para abocarnos a la sanidad y calidad específicamente en China y sus exigencias. Acá teníamos unos datos de comercio que vamos a obviarlo, pero como bien se dijo acá, la mayoría de del comercio, del intercambio comercial que va a China, justamente porque no son autosuficientes por las características que se señaló anteriormente, vemos que el comercio agrícola tiene una enorme importancia, y acá vemos los principales proveedores agrícolas de China en el 2012. Y como se señaló permanentemente, los tres principales países que proveen alimentos: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Entonces, por lo tanto, para Argentina en particular es todo un desafío para poder seguir exportando. No solo necesitamos cantidad, sino que necesitamos calidad y sanidad. Bueno, esto también son números que ya los hemos visto. También acá tenemos nuevamente demostrado la importancia del comercio agrícola, y acá vamos a hacer un paréntesis un poquito
más detallado de los escenarios multilaterales que pertenece China, pero que pertenecen todos los países integrantes de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio establece las reglas claras en su acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de cómo deben ser las medidas que deben aplicar los países, no de manera caprichosa como ha sucedido antes de haber reglas en la OMC. De hecho, este acuerdo sanitario fue uno de los ejes de la negociación de la Ronda Uruguay, debido a que anteriormente, y hubo muchísimos ejemplos de restricciones pararancelarias, que le faltaban características específicas para poder aplicarlas. Hoy la OMC nos brinda a través de este acuerdo las posibilidades de que las normas sean justas y equitativas. Esto, acá tenemos los principios que nos pone la OMC, que debe ser cumplido por todos los países para poder aplicar una medida sanitaria. Básicamente hay algo que es una base científica. Esta base científica debe estar establecida de manera fehaciente, y para eso la OMC cuenta con los organismos científicos de referencia, que son la FAO, que ya hemos citado, y la hemos citado acá su preocupación, que tiene dentro de sus instituciones el Código Alimentario, que establece las normas para los productos. Después tenemos un acuerdo sobre sanidad, un convenio internacional de plantas, que es para la parte fitosanitaria, que es la más compleja tal vez del comercio agrícola, y la Organización Internacional de Epizootias, OIE, que es para los productos animales. Entonces, vemos nosotros que tanto las medidas, ya sean de China como de cualquier país, no pueden ser y tienen que cumplir estos principios. La base científica, que ya lo explicamos. Armonización, ¿qué quiere decir? La armonización quiere decir que los países, dentro de lo permitido y dentro de lo establecido, tienen que armonizar sus normas a fin de adecuarlas, pero siempre cumpliendo los principios de la OMC, que no sean superiores a las que ellos exigen a sus países. Para esto, para hacer armonización y equivalencia, es que los países se firman acuerdos bilaterales, que alguna referencia ya ha hecho Ernesto González Taboada, de estos acuerdos que se están firmando, pero nos vamos a detener al final un poco para ver el desarrollo de cómo se llega, porque las grajeas que nos mostró ha señalado aperturas de mercado, pero que no han sido tan fáciles en lo que hace Argentina y cualquier país. Tienen que haber evaluación de riesgo, se tiene que respetar un principio regional, es decir, que si un país tiene una región, no tiene necesidad que tiene determinada característica sanitaria, como vendría a ser, para poner algo cercano, el ejemplo de Argentina, que tiene dividido el territorio en país con vacunación y sin vacunación, nos tienen que reconocer, como también existe el caso de los cítricos, que es otro de los temas que tenemos con China, que deben respetar la regionalización que tenemos establecida, que hay zonas libres de ciertas enfermedades y tienen que respetar este principio. Y uno de los principios fundamentales de la Organización Mundial de Comercio es la transparencia. Este principio fundamental de transparencia es lo que es la notificación. Ningún país puede aplicar una norma sanitaria sin haber notificado previamente a todos los países miembros, aun aquellos que no tengan interés. Este principio de transparencia ha llevado a que no solo se tenga conocimiento, sino que los países puedan analizar en forma pormenorizada la aplicación y el cumplimiento de todos estos principios, y si hoy no lo perjudica, puede perjudicar mañana un mercado. Entonces, hasta que no se tenga el visto bueno, tiene un proceso que no lo voy a explicar ahora de notificación, hasta que no se tenga el ok de todos los países una vez notificado, no se puede aplicar la norma, por más que se haya nacionalizado.
Y después están los procedimientos de control, inspección y aprobación, que es algo que vamos a detenernos un poco más cuando veamos cómo actúa China, pero también es respetando un principio de la OMC. Dicho esto, dicho esto, esta es la estructura internacional a la que pertenece China, como pertenecen todos los países miembros. Pero China, a partir del 2001, pertenece a la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, tiene que cumplimentar todos los principios que han establecido. Es así que China, que ha tenido un largo proceso de adhesión a la OMC, ha empezado su proceso de adhesión en 1986 y lo ha terminado en 2001, uno de los principales problemas fue justamente por la complejidad de su normativa en lo que hace a la parte agrícola, ya sea tanto en preferencias en arancelarias como pararancelarias. China, desde su crecimiento en 1978, había comenzado ya una paulatina reestructuración de sus servicios ligados a la parte sanitaria, que, como bien decíamos, a medida que fue pasando el tiempo, fueron incrementándose y haciéndose aún más fuerte y exigente por las razones que se explicó cuando hablamos de la seguridad, pero que también a su vez exigen alimentos sanos. Es así que tiene una estructura interna, que tiene una superadministración que depende del Consejo de Estado, que es la Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección y Cuarentena. Fíjense ustedes qué amplio es esto, que a su vez tiene diversos departamentos, pero donde llama la atención, incluso ven en la última parte que dice Investigación Nacional en MSF-OMC. Tiene específicamente un departamento que es el que se encarga de las notificaciones a la OMC y es la que tiene la representatividad en el Comité de Asuntos de las Medidas Sanitarias y Sanitarias en forma permanente. Es decir, que China se encuentra inserta en todo el proceso de la OMC luego de tantos años de haber estado. Esta Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección Cuarentenaria, USIQ, que vamos a ver esta sigla repetida permanentemente, incluso ya es de uso internacional su sigla en inglés. Fíjense ustedes, no voy a detenerme, pero fíjense ustedes, dentro de sus funciones van desde dictar las leyes y reglamentos que hacen a la sanidad y calidad, hasta estar abocada en todo el universo, ya sean productos de origen animal, vegetal, inspecciones, inocuidad, es muy amplio. El comentario de esta inmensa institución es un poco a veces, y es a veces no un poco, el impedimento de que la celebración de acuerdos sanitarios o fitosanitarios o para hacer una apertura de mercado muchas veces demore tanto por las intervenciones que debe tener cada una del acceso a mercado que se conceda, porque tienen que ser cuidadosamente inspeccionadas, y vamos a dar un ejemplo, luego de lo que pasó con las carnes nuestras, que recién lo nombraban, en el 2012 se abrió, pero es por toda la cantidad de instituciones que intervienen en la sanidad de los alimentos. Estas son las últimas leyes vigentes de acuerdo a la fuente del Press Policy Review del 2012 de la OMC, porque esto es un paréntesis para explicar que los países cada 2 años tienen que presentar un estado de situación ante la OMC sobre todos los aspectos que abarcan la Organización Mundial de Comercio. Y la Administración General de
esta agencia es la encargada de presentarlo. Y estas son las leyes vigentes en general hoy en China para poder tener acceso a los mercados. Ley sobre calidad e inocuidad de los productos agropecuarios, que hoy, como bien decía Carola, es una de las grandes preocupaciones, tener sanidad. Fíjense ustedes que también abarca fauna y flora, higiene alimentaria, prevención de enfermedades animales. ¿Por qué? Porque existe en la OIE un listado de enfermedades, que es la base científica, que hay enfermedades que están en franca mejoría en un momento, pero pueden cambiar su estatus, como ha pasado con muchas enfermedades que ha pasado. Y de pasa con la parte de vegetal. Inspección de mercaderías, importación y exportación, y ley sobre salud en frontera y cuarentena. La cuarentena y las inspecciones son dos temas centrales para las medidas que aplica China. Y en cada, como bien decía, en cada acuerdo, en cada acceso al mercado, la demora es tremenda. Y además de este superorganismo que existe, no solo interviene la agencia, sino que a su vez, y acá van a ver una novedad, que esta agencia, como les decía, pertenece al Consejo de Estado. En nuestro caso, está inserta, las agencias que pertenecen a salud y calidad agroalimentaria están insertas y en la mayoría de los países dentro de los ministerios de Agricultura. Acá nosotros vamos a ver una novedad. La agencia pertenece al Consejo de Estado, y además de intervenir la agencia, intervienen los ministros de Productos Alimenticios y Farmacéuticos, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud. Acá tengo un error porque hay dos ministerios, la Administración Estatal de Industria y Comercio y a su vez la Comisión Nacional de Inocuidad Alimentaria, que a su vez supervisa a todos los organismos. Como verán, es bastante compleja. Por eso yo les decía cuando comencé esta charla y cuando hemos hecho el trabajo hace unos años, que si bien tenemos las oportunidades, también es todo un desafío poder acceder con nuestros productos agrícolas, que son lo básico de nuestro comercio, a China. Y por eso hemos hecho análisis. A su vez, nos encontramos de pronto que en los avisos o la revisión del Trade Policy Review pone China que tiene aspectos sanitarios voluntarios, y es aquellos casos que los alimentos tienen sus propios nombres comerciales o gozan de una buena reputación. Para poner un ejemplo claro o un ejemplo común a nosotros, por ejemplo, sería la cuota Hilton, que tiene renombre, carne hablemos, ¿no? Que tiene renombre, que tiene buena reputación, que está la marca, que está inserta. Pero no obstante eso, que nosotros tenemos carnes de buena calidad, que ya está inserta, fíjense abajo, haber superado el 100% de las inspecciones durante los 3 años inmediatamente anteriores. ¿Qué quiere decir? Que esto de voluntarios son una expresión de deseo y dos normas que no son normas, sino que son una apertura simpática para poder decir, son famosos en el mundo ustedes con su carne, pero señores, tienen que superar todas las inspecciones que nosotros vamos a hacerles. Señalaba también que había establecimientos, había una serie de cosas que ellos hablan de 3 años inmediatamente anteriores, pero en el ejemplo que vamos a analizar no están así. También hay obligatorios, y estos obligatorios se condice con lo que hablábamos, que para los productos alimenticios no hay nada que sea voluntario, es una exigencia total, todo lo que sea animales y plantas, y los productos de calidad muy variable y productos a granel. Acá se pone el ejemplo de los minerales, pero los productos a granel pueden tener variaciones, que es lo que pasó con nuestra grano de sojas en algún momento, que adujeron tener contaminación sin haber probado científicamente que esto estaba así, ¿no es cierto? Si bien existía una norma interna que no fue notificada a la OMC. Por lo tanto,
todo lo que sea granel está sujeto a normas que van apareciendo, que es una de las comentarios críticos que se le hace a China, la lentitud que tiene en notificar sus normativas. Pero por un lado está todo lo que comentábamos, pero por otro lado también las necesidades que van surgiendo. Estas son normas vigentes que están notificadas a la OMC, y acá tenemos en cerdo que, como se señalaba acá, cerdos está abierto el mercado. Exactamente, cerdo está abierto al mercado. Pero tienen, y tal es así que, por ejemplo, Estados Unidos tiene abierto el mercado de cerdos, nosotros no lo tenemos aún abierto, y tiene que estar libre de, me voy a tomar la licencia de hacer una definición veterinaria, si hay algún veterinario, por favor, pido que me corrija. La reptopamina es un, lo voy a leer porque me tomé el trabajo de buscarlo, es un fármaco que es usado como aditivo alimenticio para el crecimiento de los cerdos. Es decir, que tiene que estar libre el cerdo, no tiene que haber sido criado con esta clase de alimentos. El alimento tiene que estar libre, es una hormona, como nos exigen ciertos países. El ganado vivo, carnes y productos cárnicos, desde 2003 tenemos restricciones muy serias, caso que a nosotros no nos cabe, porque seguramente recordarán el escándalo y la gran preocupación que hubo por la salud humana en el 2003, cuando aparecieron los casos de vaca loca. ¿Me corregís, Eduardo? Era 2003, ¿no es cierto? El caso de BCE. ¿Te referís al caso de BCE en Europa? ¿Fue 2003? 2003, gracias. Era una duda que tenía, disculpen, pero en el 2003 ustedes recordarán que hubo un caso muy serio en la Unión Europea, que fue lo que comúnmente se llamó la vaca loca, que llevó a la muerte de personas por el alimento que se le daba a los vacunos, que eran harinas provenientes de ovinos. Esto llevó a que las normas en esta enfermedad fueran estrictas. Y tal es así que en el caso particular, se señala el caso particular de Estados Unidos, porque ha tenido algunos vestigios de haber tenido, no así en el caso de Argentina, que se probó científicamente no solo ante los diversos mercados que nos prohibían, sino que la OIE nos declaró libre de BCE. Entonces acá tenemos una restricción menos para nuestras carnes. Nosotros somos libres de lactosa, pero dado por esa base científica que yo hablaba al comienzo, y ahí China, ponemos que no nos deje entrar, no nos puede aducir que tenemos BCE. Carne y ave también tienen tolerancia cero. Tolerancia cero no permite no el vestigio, porque dentro de la literatura del OIE hay tolerancia en lo que sea carne, tolerancia 0, 1, 2 y 3. Con tolerancia 1, por ejemplo, tienen nuestra carne con los Estados Unidos, que fue acordado que tenemos el mercado en negociación, pero China pide tolerancia 0, es decir, que no admite que no sean libres de las enfermedades que cada uno de los productos tiene. Y en los productos de carne procesada, en el 2012, limitó los embarques de productos de carne procesada, nosotros ese mercado no lo tenemos, aduciendo que el acuerdo de la OMC solo abarca productos no procesados. Acá también voy a hacer un paréntesis para explicar, el acuerdo de agricultura establece cuáles son los productos comprendidos en un anexo, y son de la posición 1 a 24, que productos procesados e industrializados no son, todos son productos primarios. Hablamos de todos los productos primarios, del universo de productos primarios. Por lo tanto, las medidas sanitarias y fitosanitarias que están en el acuerdo solamente se aplican a los productos primarios. Por eso China tiene prohibido, aduciendo que
es una base científica. Es dudable, pero vamos a ver, esta es la prohibición que existe. Listo, terminada. Vamos a detenernos 5 minutos en lo que tenemos nosotros. Acá nosotros tenemos, ya se señaló, y yo no me voy a detener en los acuerdos y lo que tenemos firmado con China. Sí quiero destacar que los acuerdos que hoy están aplicables, y recién nombraron el de carnes, cuando se hizo el proceso de adhesión, cada país negociaba bilateralmente los productos que le interesaban. Argentina comenzó en el año 1994, y en este caso puedo hablar con propiedad, porque yo al ser coordinadora de negociaciones internacionales de agricultura, todos estos acuerdos se negociaban desde agricultura. Comenzamos en el año 94 con el de carnes, que fue nuestro primer interés manifestado ante la OMC. Y recién en el año 2012, como se nombró, estuvo aplicable y podemos entrar con carne. ¿A qué se debe? A todo lo que les contaba anteriormente. El proceso es arduo de negociaciones y en la primera etapa, esto es anecdótico pero vale, en la primera etapa de lo que fue el 94 hasta el 2002, la reglamentación china estaba en mandarín. No había la facilidad que hay hoy, esto nos ha tocado a nosotros en la ex Secretaría de Agricultura, que no podíamos avanzar porque había que conseguir traductores. Entonces, como yo les decía, es todo un desafío poder entrar, porque si bien está la oportunidad, tenemos las posibilidades, pero tenemos que tener cumplidas las condiciones sanitarias, sin la cual es imposible entrar, y más hoy con las exigencias que tienen. Yo he listado una serie de los principales acuerdos que tenemos hoy vigentes, pero que han llevado muchísimos años de negociaciones, muchísimos años por todas las razones que habíamos explicado. Y a su vez también ya hay establecimientos autorizados y también tenemos varios acuerdos que acá no figuran, pero que si alguno tiene interés, tenemos una planilla donde están los mercados abiertos y los mercados que aún están en adhesión. Existen muchos para los premium, pero como hoy decíamos, es una poca posibilidad que tenemos porque es un determinado término, una determinada porción de la población que pueda acceder. Vamos a hacer ahora, para poder presentar en las exigencias brevemente un caso específico que fue este escándalo de la leche que tuvimos y lo queremos demostrar con la exigencia y qué han hecho los chinos, a pesar de que están abiertos, qué han hecho recientemente. Sí, bueno, Ernesto ya mencionó un poco del escándalo de la leche, así que no voy a agregar demasiado más. Fue en el 2008, coincidió con los Juegos Olímpicos. El gobierno en su momento trató de no darle demasiada difusión justamente porque coincidía con los Juegos Olímpicos y le salió encima en contra porque eso fue todavía peor, la imagen del gobierno quedó todavía peor por haberlo ocultado. A partir de ahí se da un gran incremento de toda la demanda de leches importadas infantiles y hay un gran diferencial de precios que ahí les anoté, es más del doble en lo que sale la leche importada de la leche nacional. Y el 1 de marzo de este año Hong Kong prohibió la compra de más de 2 latas de leche de bebé por persona para llevar de vuelta a China Continental, así como cuando uno va al free shop y no lo dejan llevar más de 2 botellas y demás. Bueno, iban los chinos de China Continental y se llevaban muchísimas latas, con lo cual había desabastecimiento en Hong Kong y una suba de precios. Entonces se le puso este tope y las multas son altísimas, son como $65.000 americanos para que pesquen llevándose más latas de las permitidas y hasta 2 años de prisión. ¿Y qué más con respecto a esto? Creo que nada más. Te dejo a vos, Presidenta. Continúo. Como bien les decía, y ustedes vieron en los acuerdos que esto era un caso práctico para verlo, ¿por qué tenemos seguridad en el mercado y de pronto ese mercado no está? Esto es el caso específico de la leche. Ocurre esto, hay un nuevo caso con Nueva Zelanda en el 2013 y entonces frente a esto, nosotros hoy tenemos para la leche líquida en polvo y las fórmulas infantiles, tenemos un protocolo bilateral que rige, pero fíjense esta fecha,
el 23 de septiembre de 2013, China, la Administración General de la Agencia de Inmunidad Alimentaria, saca este que ellos llaman comunicado 133 del 2013 sobre lo que exigen. O sea, tenemos el protocolo, lo acordamos, pero debemos cumplir estas exigencias, que son nuevas y recientes. Entonces, nosotros tenemos en el que dice, rige el protocolo bilateral firmado en noviembre de 2010, rige el certificado acordado en octubre de 2010, pero se debe presentar la documentación exigida en este aviso 133, que como ustedes ven es súper exigente. Y señalamos especialmente subrayada la última parte, que fíjense que a partir de mayo de 2014 no se autorizará la importación de leche en pólvora de fórmula infantil de las plantas productoras extranjeras que no estén registradas. ¿Qué quiere decir eso? Para poder registrar una planta hace falta la inspección, las visitas. Si bien Argentina tiene plantas registradas, no vemos a partir del 2014 si las van a volver a revisar o no, pese al protocolo firmado. Por norma de la OMC deberían tener estabilidad, pero esta norma, al ser comunicada a la OMC, que suponemos que va a ser notificada, seguramente presentará sus comentarios, que hoy, al día de hoy, no sabemos si esta norma va a ser tan rígida o habrá comentarios o protestas de parte de los países, ¿no es cierto? Pero tengo el acuerdo, tengo el protocolo, tengo las normas, tengo el establecimiento, pero 2014 no sé si puedo ir con leche. Por eso hablábamos de la oportunidad que tenemos, que contamos con leche, pero todo el desafío que tenemos frente a las normas. Muchísimas gracias.